correlacionando cada una de las estructuras con su función. Veremos que esto nos facilita mucho la comprensión de la patología vascular, de la patología tumoral, de todas las patologías que afectan a determinadas estructuras y por tanto entenderemos enseguida la clínica que produce. En cuanto a la anatomía del cerebro, vamos a comenzar con la superficie cerebral. En la superficie del cerebro se aprecian 6 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, que se ven desde la superficie externa del cerebro, el lóbulo límbico, que se ve desde la superficie medial de cada uno de los hemisferios, y por último la ínsula de Rey, que se ve en la profundidad de la fisura de Silvio. Estos lóbulos fueron mapeados hace ya años por Brodmann y asignó un número a cada una de las áreas que más adelante se vio que correspondían con determinadas funciones superiores. No es necesario aprenderse todas las áreas de Brodmann, ni mucho menos. Hay que tener un conocimiento somero de ellas y simplemente voy a recalcar algunas de las más importantes. El área 4 de Brodmann, que se encuentra en la circunvolución prefrontal, es el área motora primaria, el área que se encarga de la movilidad del cuerpo contralateral, tanto la cara, brazo, piernas como tronco. El área 1, 2 y 3, que se ordenan 3, 1, 2 desde la fisura de Rolando hacia posterior, es el área somatosensorial primaria, aquella que recibe la sensibilidad de todo el hemicuerpo contralateral. Las áreas 39 y 40 son llamadas áreas de Wernicke, aquella en la que radica la comprensión del lenguaje, donde oímos las palabras y comprendemos su significado. El área 44 y 45, que se encuentran en la pars opercularis y pars triangularis de la circunvolución inferior del lóbulo frontal, conforman el área de Broca, el área motora del lenguaje, aquella que utilizamos para emitir sonidos articulados con sentido, es decir, palabras, frases. Por último, el área 8, que se encuentra en el lóbulo frontal también, y es la que se encarga del control voluntario del movimiento de los ojos. En la superficie lateral de los hemisferios cerebrales vemos multitud de fisuras o de surcos que separan entre sí las circunvoluciones. Tampoco hay que saberlas todas, ni mucho menos, pero sí hay que tener un conocimiento de las más importantes. Sin duda, las dos más importantes de todas son la fisura central o de Rolando, que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal, y la fisura lateral o de Silvio, que separa tanto el lóbulo frontal y parietal por encima del lóbulo temporal por debajo. En el lóbulo frontal encontramos la fisura frontal superior e inferior, que limita las circunvoluciones frontales superior, media e inferior entre ellos. Y por último, la fisura parieto-occipital, en la parte posterior del cerebro, separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Estos surcos separan circunvoluciones, tampoco hay que conocer todas ellas, pero sí unas cuantas que son importantes. Las circunvoluciones pre y postcentral son las que se encuentran a ambos lados de la fisura central o de Rolando. La circunvolución precentral ya la hemos visto y es la que se encarga del control motor del cuerpo contralateral, es decir, es el área motora primaria, mientras que la circunvolución postcentral, que ya pertenece al lóbulo parietal, es donde radica el área somatosensorial primaria. Las circunvoluciones frontales superior, media e inferior, ya las hemos nombrado, de las cuales, a efectos prácticos, la más importante es la inferior, que a su vez se divide en una pars orbitalis, la más frontal, una pars triangularis y una pars opercularis, la más posterior. En estas dos últimas es donde radica el área de Broca. La circunvolución supramarginal y angular se encuentran en el límite posterior de la fisura de Silvio, es decir, en la parte más posterior del lóbulo temporal, y es donde radica el área de Wernicke, que ya hemos comentado que es donde está el área sensitiva del lenguaje, donde comprendemos las palabras, las frases y les damos un significado. El lóbulo temporal queda dividido en una circunvolución temporal superior, media e inferior por los surcos temporales superior e inferior. Y en la superficie medial también tenemos surcos y circunvoluciones. Vemos el surco marginal y central, que se encuentran en la parte superior de la cara medial. El surco central es la continuación del surco de Rolando, que llega desde la superficie lateral hasta la superficie medial, mientras que el surco marginal es la continuación del surco del cíngulo, que va en paralelo con el cuerpo calloso a todo lo largo de la superficie medial del cerebro. El surco calloso está inmediatamente superior al cuerpo calloso.
El surco colateral se encuentra en la superficie inferior, pero también se ve desde la superficie medial del cerebro y forma parte del lóbulo temporal. El surco parieto-occipital, que ya se veía en la superficie lateral del cerebro, se ve mucho más marcado desde la superficie medial. Y por último, el surco calcarino, que se encuentra en medio del lóbulo occipital en su cara medial. Estos surcos, igual que la superficie lateral, en la superficie medial limitan circunvoluciones. Vemos la continuación de las circunvoluciones precentrales y postcentrales en su cara medial y además vemos una circunvolución paracentral que se encuentra situada entre la continuación del surco de Rolando y el surco paracentral. Tenemos una circunvolución cingulada que se encuentra limitada por el surco del cíngulo por encima y el surco del cuerpo calloso por debajo, es decir, es la circunvolución que está inmediatamente por encima del cuerpo calloso. Una circunvolución occipito-temporal que va por la superficie inferior del cerebro, pero que también se ve desde la superficie medial, que va de adelante a atrás y separada medialmente por el surco occipito-temporal. Y por último, en la parte más posterior del cerebro, vemos la precuña y la cuña, separadas entre sí por el surco parieto-occipital. En una sección axial del cerebro hemos visto la superficie lateral, hemos visto la superficie medial y desde la superficie medial parte de la superficie inferior, pero no hemos visto la profundidad del cerebro. Si hacemos un corte axial, es decir, horizontal al suelo, la parte más importante que tenemos que conocer son los ganglios de la base. Los ganglios de la base quedan divididos entre el núcleo caudado, el núcleo lenticular y el tálamo, que es el relevo sensitivo de las aferencias que vienen de la parte inferior del cuerpo hasta la corteza. Entre los ganglios de la base se sitúa la cápsula interna, que tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior, y está constituido por todos los axones, por eso es sustancia blanca, está mielinizada, que o bien bajan de la corteza hacia el bulbo, la protuberancia o la médula espinal, o bien suben y son aferencias que vienen de la médula espinal, de la protuberancia del bulbo hacia la corteza, haciendo o no relevo en el tálamo. Los límites de la cápsula interna exteriores son el núcleo lenticular, constituido a su vez por el putamen y el pálido, y en su cara medial el núcleo caudado, en la parte anterior y posterior, y el tálamo, en la parte media. Los ganglios de la base se pueden clasificar desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista funcional. Como conjunto se llaman cuerpo estriado, y el cuerpo estriado se divide en un núcleo caudado y un núcleo lenticular. El núcleo caudado se llama así porque tiene forma de cola, tiene una cabeza anterior que se va adelgazando progresivamente conforme se hace posterior y sigue el contorno de los ventrículos laterales de los hemisferios. Y el núcleo lenticular, que es más medial y se divide en putamen y globo pálido. Respecto a la división funcional, el núcleo caudado y el putamen, que es parte del lenticular, forman una unidad funcional llamada estriado. Y el globo pálido, que era parte del núcleo lenticular, forma una unidad funcional que se llama simplemente pálido. Vamos a ver un poco qué funciones radican en cada uno de los lóbulos y qué alteración es esperable encontrar cuando se lesionan dichos lóbulos y dichas áreas. En el lóbulo frontal, ya hemos mencionado que se encuentra el área motora que controla la movilidad del hemicuerpo contralateral y por tanto una lesión a este nivel produce una parálisis del hemicuerpo contralateral, una parálisis espástica en este caso. Es decir, no es una parálisis flácida como se produce cuando se lesionan las astas anteriores de la médula espinal, sino que es espástica. Ya veremos más adelante la diferencia entre una lesión de primera motoneurona y de segunda motoneurona. También se encuentra el área premotora, que no es la encargada en sí misma de la movilidad del cuerpo contralateral, pero sí de la planificación de los movimientos. Cuando se lesiona este área, se produce mutismo y también se puede producir una fascia motora transcortical, es decir, una dificultad para la emisión del lenguaje con la repetición de palabras conservada. Ya veremos más adelante cada una de las afasias. También se encuentra el centro de la mirada conjugada. Cada lóbulo frontal, digamos que prefiere mirar al hemicampo contralateral porque es de donde recibe la información.
Por tanto, el centro de la mirada conjugada de cada uno de los hemisferios dirige la mirada conjugada hacia el hemicampo contralateral. Si se lesiona, solamente queda el centro de la mirada conjugada del otro lado. Por lo tanto, si lesionamos el lado derecho, los ojos se desvían hacia la derecha, porque es únicamente el lado izquierdo el que les está mandando órdenes. Se encuentra también en el área del Broca, cuya lesión produce una fascia motora pura o no fluente, y en el área parasagital, es decir, en la zona medial del lóbulo frontal, se encuentran los centros del control de la micción y de la marcha. Su lesión produce un cuadro típico que se conoce como tríada de Hutton-Adams, que consiste en una apraxia de la marcha, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo, que es muy típica de la hidrocefalia normotensa del adulto. Por último, en las áreas prefrontales, en las zonas del lóbulo frontal más anteriores, es donde se encuentran, digamos, las convenciones sociales, aquello que nos hace ser quiénes somos, el superyo que hablaba Sigmund Freud. La lesión de estas áreas produce abulia, apatía, inestabilidad, impulsividad, es decir, una falta de control de las emociones que habitualmente tenemos bajo control. Vamos con el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal se encuentra el área somatosensorial primaria, cuya lesión produce anestesia contralateral, agnosia táctil, asomatognosia, es decir, alteraciones en la sensibilidad. Todas ellas se producen por lesiones en el lóbulo parietal y hay matices en cuanto a si se produce en el lóbulo parietal dominante o en el no dominante, que habitualmente es el derecho. Cuando se producen en el lóbulo parietal derecho, se producen alteraciones de la percepción espacial, es decir, la formación de mapas en nuestra cabeza, el saber orientarnos, dónde está la puerta, dónde está el techo, dónde está el suelo, eso radica fundamentalmente en el lóbulo parietal derecho. También se encuentra en el lóbulo parietal parte de las radiaciones ópticas que vienen de hacer relevo en el cuerpo geniculado lateral para llegar a la corteza visual primaria del lóbulo occipital, pasan por el lóbulo parietal. Estas radiaciones, cuando se lesionan, producen una hemianopsia homónima contralateral, es decir, dejamos de ver el hemicampo contralateral, y son de predominio inferior, porque las radiaciones que pasan por el lóbulo parietales son las que se encargan de llevar la información de las retinas superiores, y en las retinas superiores incide la luz de los hemicampos inferiores. Al lesionar esas fibras, lo que perdemos es el hemicampo contralateral, pero sobre todo la parte de abajo del hemicampo contralateral. Cuando se lesionan estas radiaciones ópticas, no se produce un respeto de las fibras que vienen de la mácula, a diferencia de lo que sucede en las cegueras que se producen por lesión del lóbulo occipital. Es decir, tenemos una hemianopsia homónima contralateral de predominio inferior completa, no hay respeto de la mácula del centro de la visión. También en el lóbulo parietal encontramos áreas de asociación, áreas que comunican diversas áreas primarias entre sí, y cuya lesión produce apraxias ideatorias y constructivas, es decir, las típicas apraxias del vestido. El paciente es capaz de moverse, de realizar todos los movimientos, pero si le pides que se vista, es incapaz de hacer los movimientos conjugados que requieren una actividad compleja como esa. O algo tan sencillo como comer, llevarse un tenedor a la boca, cortar un filete. Mientras que es capaz de hacer todos los movimientos por separados, si le pides que lo haga en conjunto, no es capaz. En el lóbulo temporal tenemos unas cuantas áreas también. El área auditiva primaria es aquella que recibe la información directamente de nuestros oídos, y cuando se lesiona de forma bilateral se produce una sordera cortical. Cuando se produce una lesión unilateral, normalmente no se produce sordera, ya que ambos oídos producen aferencias a ambas áreas auditivas primarias. Por lo tanto, habría que lesionar ambas áreas para producir sordera. Se encuentra también el área de Wernicke, que es el área sensitiva primaria del lenguaje, y su lesión produce una fascia sensitiva o fluente. Se encuentran también áreas de asociación auditivas y visuales, cuya lesión produce alteración del aprendizaje del material verbal, alteración de las relaciones espaciales y del aprendizaje por vía visual, todo lo que tiene que ver con la memoria. Se encuentra el hipocampo, en la zona más medial del lóbulo temporal, cuya lesión produce la alteración de la memoria a corto plazo, de la memoria de fijación. Estos pacientes no recuerdan lo que ha sucedido hace media hora. Sin embargo, pueden repetir una serie de nombres a los 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, pero al poco tiempo, pasados 5 o 10 minutos, ya no lo recuerdan. Se encuentra la amígdala, que está en la parte medial, en la zona más anterior del lóbulo temporal,
Su lesión produce el síndrome de Klaber-Pazzi y el síndrome de Korsakoff, cuando se produce de forma bilateral. Y por último, las radiaciones ópticas. Así como en el lóbulo parietal hemos visto que las radiaciones ópticas eran las que llevaban información de las retinas superiores, en el lóbulo temporal tenemos las radiaciones ópticas que traen información de las retinas inferiores. Por tanto, una lesión en las retinas inferiores produce una cuarentanosia homónima contralateral superior. Así como en el lóbulo parietal veíamos que lo que perdíamos era la parte inferior del campo, en el lóbulo temporal lo que perdemos es la parte superior del campo. Y por último, el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital se encuentra el área visual primaria y las áreas de asociación visual. Cuando se produce una afectación unilateral del área visual primaria, se produce una hemianopsia homónima contralateral congruente con respeto macular. ¿Qué quiere decir esto? En el área visual primaria, la proyección de las fibras que vienen de la mácula es con diferencia muy superior a la de todo el resto de la retina. Tienen un área de corteza mucho más grande las fibras que vienen de la mácula. Por lo tanto, es muy complicado que haya una lesión que lesione toda la corteza que se ocupa de recibir información de la mácula. Por eso, es muy raro que una lesión del lóbulo occipital no respete la mácula. Sin embargo, las radiaciones ópticas que veíamos en el lóbulo parietal y en el lóbulo temporal, las fibras van muy juntas entre sí y es muy sencillo que una lesión las lesione todas a la vez. No sucede así en el lóbulo occipital. Por eso, lo lógico es que haya un respeto macular. Se produce también una agnosia visual cuando se produce en el lóbulo dominante, a pesar de que el paciente es capaz de ver cosas en el otro hemicampo, no es capaz de reconocerlas. Y se produce un fenómeno de metamorfopsias, es decir, los objetos que el paciente ve cambian de forma, se mueven, cuando en el mundo real no es así. Cuando la lesión del lóbulo occipital se produce de forma bilateral, se produce una ceguera cortical que recibe el nombre de síndrome de Anton, prosopagnosia, es decir, una incapacidad para reconocer los rostros de familiares y de gente conocida, simultagnosia, es decir, una incapacidad para percibir un estímulo visual y táctil al mismo tiempo, y el síndrome de Paling, o una apraxia de la mirada, es decir, el paciente es capaz de realizar todos los movimientos con los ojos, pero no es capaz de dirigir la mirada de forma voluntaria. Para ilustrar un poco esto que venimos comentando hasta ahora, vamos a hacer una pregunta. El enunciado dice así: ¿cuál de los siguientes datos clínicos no es característico de la lesión del lóbulo parietal? La primera opción dice: no reconocimiento de objetos a través del tacto, o astereognosia. La segunda opción: negligencia del hemicuerpo contralateral en lesiones no dominantes. La tercera opción: no discriminación entre dos estímulos cutáneos en hemicuerpo contralateral. La cuarta opción: anestesia dolorosa en el hemicuerpo contralateral. La quinta opción: cuadrantanopsia homónima inferior contralateral. Vamos una por una. La primera opción dice no reconocimiento de objetos a través del tacto. Efectivamente, esta es correcta. Estamos hablando del lóbulo parietal, que es el que se encarga fundamentalmente de la sensibilidad primaria. Y una de las alteraciones que se producen en su lesión es esta, la astereognosia, el no ser capaz de reconocer un objeto con el tacto. La negligencia del hemicuerpo contralateral en lesiones no dominantes, es decir, en el hemisferio derecho actualmente lo que sucede es que ya no es que no pueda mover el hemicuerpo izquierdo, sino que se olvida de que lo tiene. Y de hecho el paciente llega a decir que ese hemicuerpo no es suyo, es completamente ajeno a ese hemicuerpo. Eso es la negligencia del hemicuerpo contralateral y se ve con frecuencia en lesiones del lóbulo parietal derecho. La tercera opción: no discriminación entre dos estímulos cutáneos en hemicuerpo contralateral o simultagnosia. Efectivamente se producen las lesiones del lóbulo parietal. Y la quinta opción: cuadrantanopsia homónima inferior contralateral. Ya hemos visto que por lesión de las radiaciones ópticas se produce efectivamente una pérdida del hemicampo contralateral del predominio inferior. Nos queda la cuarta opción, que es la falsa, que es la que hay que marcar: anestesia dolorosa en el hemicuerpo contralateral. Cuando se produce una lesión del lóbulo parietal del área somatosensorial primaria, se produce una anestesia completa. No es una anestesia dolorosa o una anestesia no dolorosa, es una pérdida total de la sensibilidad. Vamos con las alteraciones del lenguaje. Lo primero que hay que hacer para hablar de las alteraciones del lenguaje es definir un par de conceptos básicos, que son la disartria y la disfasia y afasia, que son grados de la misma alteración. La disartria
es una alteración en la articulación del lenguaje. Es decir, el lenguaje está conservado en su estructura y su significado. El paciente es capaz de construir frases con su sujeto, verbo y predicado de forma correcta y de entender perfectamente lo que le dices tú. Sin embargo, a la hora de articular el lenguaje es cuando se produce la alteración. Es una alteración que se produce típicamente en las lesiones del cerebelo y lo que sucede, por llamarlo de alguna manera, es una ataxia en la coordinación de los movimientos de la boca, de la lengua y de la laringe para emitir el lenguaje articulado. Es muy típico, para compararlo con una cosa que todos hemos visto alguna vez en nuestra vida, es el habla de la persona que está ebria. Es típicamente la disartria. La disfasia o afasia son conceptos completamente distintos. Son pérdidas o deterioros del lenguaje, de su estructura, de su significado, por lesión de la corteza del hemisferio dominante. Es importante el concepto de que la lesión, para que sea una disfasia o una afasia, tiene que ser cortical. Y tiene que ser del hemisferio dominante. ¿Cuál es el hemisferio dominante? Pues el hemisferio izquierdo, en el 99% de las personas diestras, y aproximadamente la mitad de las personas zurdas es el derecho. La otra mitad de las personas zurdas tiene una dominancia bilateral. Tienen un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho dominantes ambos. Las afasias dependen de qué áreas se esté lesionando. Tenemos para la articulación, la comprensión y la articulación del lenguaje un área sensitiva o de Wernicke que se sitúa en el lóbulo temporal, en su parte más posterior, cuya lesión produce una afasia de Wernicke. Las áreas de corteza colindantes al área sensitiva y fundamentalmente el área supramarginal, de convolución supramarginal, producen con su lesión afasias de conducción, que ahora mismo vamos a ver en qué consisten. Después tenemos los fascículos acuatus y fronto-occipital inferior, que son haces de sustancia blanca que comunican el área sensitiva con el área motora, cuya lesión y la lesión de las cortezas a las que llevan información produce afasias transcorticales. Y por último tenemos un área motora, la encargada de la ejecución del lenguaje, área motora o de Broca, cuya lesión produce la afasia de Broca. ¿Cuáles son las características de las afasias? Vamos a clasificar las afasias en función de 4 aspectos. La presencia o no de fluencia, es decir, el paciente emite sonidos. La presencia o no de comprensión, es decir, el paciente es capaz de comprender lo que tú le dices. Nominación, el paciente es capaz o no de nominar objetos. Y repetición, el paciente es capaz o no de repetir palabras que tú le dices. Bien, para que haya una afasia, tiene que haber una alteración de la nominación. Ninguna de las afasias tienen conservada la nominación, por definición. Las afasias más importantes, puras, son las de Broca, la de Wernicke y la afasia global. La afasia de Broca o motora no tiene fluencia, de ahí su nombre, el paciente es incapaz de emitir sonido, pero sí comprende lo que tú le dices. No es capaz de repetir, ya que no es capaz de emitir sonidos, y es un paciente que típicamente está enfadado consigo mismo, porque es un paciente que entiende, que quiere expresarse, pero no puede. A diferencia de lo que sucede con la lesión del área de Wernicke, con la afasia sensitiva. Estos pacientes sí que tienen fluencia, emiten sonidos casi de continuo, lo que tienen es una verborrea sin sentido, no emiten frases con sentido, ni sujeto, ni verbo, ni predicado, sino un chorro de palabras sin sentido y no comprenden lo que tú les dices. No son capaces de realizar órdenes sencillas, que es como exploramos la comprensión del paciente. Y por eso mismo el paciente no está cabreado como el anterior, sino que es un paciente, digamos, que ignora su propio déficit, ya que no es consciente de él. Por supuesto, no nomina, como todas las afasias, y tampoco es capaz de repetir, ya que si no comprende lo que le estás diciendo, mucho menos será capaz de repetirlo. La afasia global es una mezcla de las dos anteriores. El paciente no tiene fluencia, no emite sonidos, pero tampoco comprende lo que tú le dices. Por supuesto, no es capaz de nominar objetos ni de repetir palabras que tú le dices. En la fase de conducción sí hay fluencia y sí hay comprensión. Lo que está alterado es la nominación y la repetición. Es decir, hay una falta de conexión entre el área de Wernicke y el área de Broca, pero las áreas de Wernicke y de Broca en sí mismas no están lesionadas. Lo que produce que el paciente sea capaz de entender lo que tú le dices, el paciente emita sonidos de forma continua, pero que no tienen sentido, ya que el área de Wernicke no está entendiendo las mismas palabras que el paciente emite, y es por eso que los emite de continuo, pero no tienen sentido, pero el paciente no es capaz de nominar ni de repetir. Y por último tenemos las afasias transcorticales.
que se clasifican en transcortical motora y transcortical sensitiva. La transcortical motora es exactamente igual que la fascia de Broca, con la única diferencia de que sí es capaz de repetir. Es decir, el paciente no tiene fluencia, no emite sonidos de forma incontrolada y tampoco es capaz de emitir frases simples, ni las más simples de ellas. Sin embargo, si tú le dices una palabra, él es capaz de repetirla. Y, igual que la fascia de Broca, sí comprende. Y en la transcortical sensitiva es exactamente igual que la fascia de Wernicke, solo que en esta sí es capaz de repetir. Tiene una fluencia, igual que la de Wernicke, es decir, el paciente emite sonidos de forma continua, sin sentido, no comprende lo que tú le dices, pero es capaz de repetir una palabra. Vamos a hacer una pregunta para ilustrar un poco esto que me venía comentando. Una mujer de 72 años, hipertensa, presenta bruscamente un trastorno del lenguaje, con habla incoherente, sustituyendo una palabra por otra y siendo incapaz de repetir palabras que se le dicen. Sin embargo, obedece órdenes verbales. La localización más probable de la lesión es, y tenemos 5 opciones: lóbulo frontal izquierdo, giros supramarginales izquierdo, lóbulo temporal izquierdo, área prefrontal izquierda y 5 en torno al área de Wernicke. Y en el enunciado vemos que la paciente no es capaz de repetir ni de nominar. Lo de nominar es, por definición, necesario para hablar de una fascia, y no es capaz de repetir. Por lo tanto, eliminamos de nuestro diagnóstico diferencial las afasias transcorticales. Es fluente y comprende órdenes, es decir, emite sonidos de forma incontrolada sin sentido, sustituyendo una palabra por otra, lo que se llaman parafasias, y comprende órdenes sencillas. Por lo tanto, lo que tenemos es una fascia de conducción. Es decir, el área de Wernicke y el área de Broca están íntegras, pero no hay comunicación entre ellas. Estas lesiones radican en el giro supramarginales izquierdo, como hemos visto antes. Seguimos con el estudio de los pares craneales. Los pares craneales son 12, uno a cada lado de la línea media, y es fundamental conocer la localización de cada uno de ellos para localizar el nivel de la lesión. Ya veremos que en las lesiones del troncoencéfalo, para localizar el nivel al cual se ha producido la lesión, lo que nos va a guiar es qué par craneal está lesionado. Entonces, para recordar a qué nivel está cada uno de los pares craneales, hay que recordar una secuencia de números muy sencilla, que es esta: 2, 2, 4, 4. Con saber eso es suficiente, y ahora veréis. Hay que saber que los dos primeros se encuentran en el telencéfalo, el primer par y el segundo par, el nervio óptico y las cintillas olfatorias. Después tenemos un 2, que son los que se encuentran en el mesencéfalo, el siguiente nivel hacia abajo. De ellos parten el tercer y el cuarto par craneales. En nuestra secuencia de números venía después un 4, y es que en la protuberancia se originan los siguientes 4 pares craneales, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y por último otro 4, y es que en el bulbo raquídeo se originan los últimos 4 pares craneales, el 9, el 10, el 11 y el 12. Así, 2, 2, 4, 4. 2 en el telencéfalo, 2 en el mesencéfalo, 4 en la protuberancia y 4 en el bulbo raquídeo. Vamos viendo cada uno de ellos. Empezamos con el nervio óptico. El primer par craneal es un par que no vamos a estudiar, ya que su lesión es muy rara y nos da poca información. El nervio óptico, sin embargo, y los trastornos campimétricos, es decir, los trastornos del campo visual, es algo que nos da muchísima información para localizar las lesiones. Lo primero que hay que tener claro en cuanto a los trastornos del campo visual es que la vía óptica es cruzada. En todos los lugares se cruza, es decir, aquello que viene de arriba después se recibe en las retinas inferiores y se procesa en las cortezas más inferiores, y aquello que viene de la izquierda se procesa en el lado derecho, a todos los niveles. La luz incide en nuestras retinas y pasa a los nervios ópticos. Cuando se producen lesiones del campo que se llaman escotomas centrales, es decir, no se ve lo que hay en el centro del campo visual, es por lesión del nervio óptico, actualmente de causa isquémica o de causa neuropática. Cuando por el contrario lo que se produce es una reducción concéntrica del campo visual y lo que permanece es el centro del campo visual, las máculas, es típico de la retinitis pigmentaria, una lesión de la retina, no del nervio, que respeta los conos y por tanto es la parte central del campo visual la que queda conservada.
Se conforman los nervios ópticos, se dirigen posteriormente hasta fusionarse en el quiasma óptico. En el quiasma óptico se decusan las fibras más mediales, es decir, las fibras nasales del ojo derecho van al lado izquierdo y las fibras nasales del ojo izquierdo van al lado derecho. Depende de por dónde se comprima el quiasma, se va a producir un defecto en el campo visual u otro. Pero recordad que en la vía visual todo es cruzado. Así, si se produce una compresión del quiasma desde la parte superior, lo que se producirá será un déficit de predominio inferior. El típico caso es el del cráneo faringioma. Son tumores que crecen a partir del suelo del tercer ventrículo, más abajo son restos de la bolsa de Rathke y comprimen el quiasma desde arriba, produciendo un déficit visual de predominio inferior. Cuando la compresión se produce desde abajo, se produce un déficit visual de predominio superior, y esto es típico de las hipófisis, es decir, tumores de hipófisis o megahipófisis comprimen el quiasma desde abajo y lo primero que deja de ver el paciente son los hemicampos superiores. Se produce una hemianopsia heterónima, que se llama, que son un déficit de los hemicampos externos de ambos ojos, porque lo que se está lesionando es el quiasma, que es donde se están cruzando las fibras que vienen de nuestras retinas mediales, y a la retina medial llega la luz que viene del hemicampo más externo. El hemicampo externo incide en la retina medial y el hemicampo medial incide en la retina lateral. ¿Cómo se cruzan ambas retinas nasales? Lo que sucede es que perdemos los campos más externos y empezamos el déficit desde arriba hacia abajo, si la compresión es inferior. Si la compresión es superior, el déficit empieza de abajo arriba. Cuando se produce una compresión del quiasma desde un lado, como sucede cuando hay aneurismas carotidios en el seno cavernoso, el déficit es de predominio contralateral, es decir, empezamos a perder el hemicampo contralateral completo, no de predominio superior, ni de predominio inferior, ni los hemicampos externos, sino todo el hemicampo del lado contralateral. Detrás del quiasma, los déficits pasan de llamarse heterónimos, como los habíamos llamado en el quiasma, a llamarse homónimos, contralaterales. ¿Por qué? Porque se llaman homónimos porque ambos son del lado izquierdo o ambos son del lado derecho, mientras que en el quiasma se llamaban heterónimos porque era parte en el lado derecho y parte en el lado izquierdo. Después del quiasma, las centellas ópticas se dirigen al cuerpo geniculado. Hasta aquí la vía visual y la vía pupilar van juntas. A partir del cuerpo geniculado se separan y el control de la motilidad de la pupila va por un lado y el control de la vía visual va por otro. Del cuerpo geniculado se emiten las radiaciones ópticas que van por el lóbulo parietal, las superiores, y por el lóbulo temporal, las inferiores, hasta llegar al lóbulo occipital. Hemos explicado antes que en el lóbulo parietal van las radiaciones ópticas superiores y por tanto su lesión, como todo es cruzado en la vía óptica, será de predominio inferior. Asimismo, en el lóbulo temporal van las radiaciones ópticas inferiores y por lo tanto el déficit será de predominio superior. Vamos a ilustrar esto con una pregunta para que quede un poco más claro. En un varón de 11 años se diagnostica una lesión supraselar con patrón quístico y calcificaciones en paréntesis que comprime el quiasma desde arriba. ¿Cuál sería el trastorno inicial del campo visual que cabría esperar en este paciente? Y nos dan 5 opciones. 1. Hemianopsia homónima derecha. 2. Escotoma centrocecal bilateral. 3. Cuadrantanosia heterónima bitemporal inferior. 4. Cuadrantanosia homónima inferior izquierda. 5. Cuadrantanosia heterónima bitemporal superior. Bien, hemos dicho que todo era cruzado en la vía visual y estamos produciendo una compresión del quiasma desde arriba. Por lo tanto, lo esperable es que se produzca un déficit de predominio inferior. El único que nos da una opción de predominio inferior es la opción 3, que es la correcta. Se produce una cuadrantanosia, es decir, perdemos los cuadrantes temporales, es decir, los más externos de nuestro campo visual, de predominio inferior. Vamos ahora con el control de la motilidad de la pupila. La vía óptica que controla la pupila parte de la retina, exactamente igual que la anterior, va por el nervio óptico, quiasma, cintilla óptica, cuerpo geniculado lateral, hasta aquí exactamente igual que el previo.
Cualquier lesión en cualquiera de estas estructuras produce un llamado defecto pupilar aferente. ¿Qué es esto? Las pupilas son isocóricas, ambas son del mismo tamaño. Si iluminamos con una luz el ojo sano, el ojo enfermo que ha sido lesionado responde exactamente igual que el sano, responde bien. Sin embargo, si iluminamos el ojo enfermo, no responde ni el ojo enfermo ni el ojo sano. Eso es un defecto pupilar aferente. Vamos a estudiar primero la vía parasimpática del control de la pupila y después estudiaremos la vía simpática. La vía parasimpática es la que se encarga de hacer la pupila pequeña, la miosis. Para acordarnos, parasimpática, que empieza por P, hace la pupila pequeña. Del cuerpo funicular lateral, que es donde nos habíamos quedado, la información pasa al colículo superior y del colículo superior al núcleo de Edinger-Westphal, que es bilateral, es decir, el núcleo de Edinger-Westphal es un núcleo que se encuentra en la línea media y manda información a ambas pupilas. Y las manda a través del tercer par. Las fibras de la vía parasimpática que controla la pupila se encuentran en la periferia del tercer par craneal. Y esto es importante para entender la diferencia entre una lesión del tercer par por una compresión extrínseca o por una causa isquémica. Las fibras están en la periferia del tercer par, por lo tanto, una compresión de este nervio, lo primero que alterará será la pupila. Mientras que una isquemia de este nervio, como la vasculatura de los nervios viene de la periferia hacia su centro, lo último en afectarse será la periferia, que es de donde llegan los vasos y es lo último que quedará isquémico. Por lo tanto, si la causa es isquémica, lo último que se altera es la movilidad de la pupila. Por supuesto, estamos hablando de la vía que se encarga de hacer pequeña la pupila, por lo tanto, su alteración producirá que la pupila se quede grande, se quede midriática. Del tercer par, las fibras parasimpáticas avanzan en todo su recorrido hasta llegar a la cavidad que aloja al globo ocular y allí mandan fibras al ganglio ciliar. La lesión de esta estructura produce la llamada pupila de Addy, que tiene Addy una A para acordarnos de que lo que produce es una midriasis con A unilateral, única A unilateral, y una A es de midriasis. Este ganglio se afecta fundamentalmente en afectaciones locales, es decir, inflamación de la órbita, infecciones, un trauma, neuropatías también pueden afectar. Bien, vamos con la vía simpática. La vía simpática es la que se encarga de hacer la pupila grande de la midriasis, por lo tanto, su lesión produce una pupila miótica. Cuando solamente dejamos actuar a la vía parasimpática, porque la simpática se ha lesionado, tenemos una pupila pequeñita, miótica. Igual que en la vía anterior, la información llega al cuerpo geniculado lateral y de ahí al colículo superior. Y aquí empiezan las diferencias con la vía parasimpática. La vía baja por el mesencéfalo rostral, por la parte más anterior del mesencéfalo. Y una lesión a este nivel produce la llamada pupila de Robertson. Robertson con dos O's, porque la afectación es bilateral y lo que produce es miosis, con O. Así nos acordamos a diferenciar con la pupila de Addy, que era una única afectación unilateral y producía midriasis con A. Esta también se conoce, para acordarse de esta pupila, como la pupila del cine, porque en el cine no hay luz, pero sí hay un acomodador. Es lo mismo que pasa en este caso. La pupila no responde a la luz, pero sí responde a la acomodación. Cuando presentas al paciente un objeto y si lo acercas, la pupila se contrae. Sin embargo, no responde a la luz. A diferencia de lo que pasa cuando hay una lesión en el mesencéfalo dorsal, porque el mesencéfalo dorsal no baja a la vía simpática. En el mesencéfalo dorsal se encuentran los colículos superiores. ¿Qué sucede cuando hay una lesión en este caso? Se produce una parálisis de la supraducción de la mirada, es decir, el paciente es incapaz de levantar la mirada. Las pupilas se encuentran habitualmente dilatadas, aunque no en exceso, y hay también una disociación luz-acomodación. Es el llamado síndrome de Parinot, y es típico de los tumores de la glándula pineal y de la hidrocefalia. En el puente, nos hemos quedado en el mesencéfalo rostral, por donde bajaba la vía simpática, baja por el puente y llega hasta el núcleo intermedio lateral de la médula dorsal, de los primeros niveles de la médula dorsal, es decir, justo debajo de C7. Una lesión en el puente es típica del síndrome de Wallenberg, una isquemia de la arteria cerebrosa posterior inferior, de la pica,
produce el síndrome de Wallenberg. Entre sus síntomas y signos está la lesión de la vía simpática de la pupila, que produce una miosis unilateral. Lo mismo en el núcleo intermedio lateral de la médula. La lesión típica de la patología que produce una lesión a este nivel es la signomielia, una dilatación del canal ependimario, comprime los núcleos intermedio laterales de la médula y produce una lesión de la vía simpática. De la vía simpática, del núcleo intermedio lateral, prosigue la vía simpática hasta el ganglio cervical superior. En este nivel, lo típico es el tumor de Pancoas, un tumor del ápex pulmonar que comprime el ganglio cervical superior seccionando la vía simpática. También se puede ver, aunque es más raro, en dilataciones auriculares muy grandes que llegan a comprimir este ganglio. Del ganglio cervical superior, las fibras simpáticas se unen al plexo carotidio que van en la periferia de la carótida y continúan así hasta el seno cavernoso, donde darán las fibras que inervarán finalmente a la pupila. Una disección carotidia a todo su nivel produce una alteración de la vía simpática que va a la pupila. La diferencia de que esta disección se produzca antes o después de la bifurcación de la carótida común en carótida interna y carótida externa es que si se produce antes, se produce un síndrome de Horner completo con miosis, ptosis palpebral y anhidrosis. El paciente no suda en esa hemicana, mientras que si la disección carotidia se produce posterior a esa bifurcación, se produce un síndrome de Horner incompleto, una ptosis palpebral, una miosis, pero el paciente sí que suda porque esas fibras van por la carótida externa. Vamos a hacer una pregunta para fijar los conceptos. Un paciente acude a su médico por haber observado descenso de su párpado derecho con disminución de la hendidura palpebral. La exploración revela una pupila derecha miótica. En el diagnóstico diferencial incluirá todos excepto uno de los siguientes. 1. Síndrome vulvar lateral de Wallenberg. 2. Signomielia cervical. 3. Tumor apical pulmonar. 4. Disección carotidia derecha. Y 5. Síndrome mesencefálico dorsal o de Parinol. Muy bien, las 4 primeras opciones enumeran estructuras que hemos dicho que son recorridas por la vía simpática, excepto la quinta. El síndrome mesencefálico dorsal o de Parinol se produce por una lesión, como bien dice la opción, en el mesencefalo dorsal, típicamente por tumores de la pineal o por hidrocefalia en la infancia, y no es una zona que sea atravesada por la vía simpática. Lo que produce es una parálisis de la supraducción de la mirada y unas pupilas que habitualmente están dilatadas, no mióticas como sería el caso de una lesión de la vía simpática. Es por tanto la opción que hay que notar. Vamos a hacer otra pregunta. Con respecto a la exploración de la pupila, señala el enunciado incorrecto. 1. La lesión del tercer par craneal cursa con pupila midriática arreactiva homolateral. 2. Una lesión de la carótida puede cursar con pupila midriática homolateral. 3. La presencia de pupilas puntiformes y reactivas puede deberse a una intoxicación por opiáceos. 4. La presencia de pupilas reactivas a la luz, pero que se contraen al acomodarse a la visión cercana, es sugerente de lesión mesencefálica. 5. La vía aferente del reflejo fotomotor es el nervio óptico, mientras que la eferente es el tercer par craneal. Vamos a empezar por la quinta opción, que es la más fácil, que es evidentemente verdadera. Efectivamente, la vía aferente del reflejo fotomotor es el nervio óptico, es por donde viaja la información que viene de la retina, y la vía eferente es fundamentalmente el tercer par craneal, es el más importante. La vía parasimpática es la vía más importante del control de la pupila. La opción 4. La presencia de pupilas reactivas a la luz, pero que se contraen al acomodarse, la lesión cercana es sugerente de lesión en el mesencéfalo. Es la pupila del cine que hemos visto antes, tanto en el síndrome de Robertson, la pupila de Robertson, como en el síndrome de Parinol, ambas lesiones mesencefálicas, se produce esta disociación. Por lo tanto, esta opción es correcta también. La tercera, la presencia de pupilas puntiformes y reactivas puede deberse a una intoxicación por opiáceos. Efectivamente, esto es cierto. La pupila tiene sus propios receptores opiáceos, independientemente de la actividad simpática o parasimpática, que lo que producen es una miosis. Por lo tanto, esta también es correcta. La primera opción, la lesión del tercer par craneal cursa con pupila midriática arreactiva homolateral. También es claramente verdadera. Es donde el tercer par es el que vehicula las fibras parasimpáticas, que son las que se encargan de producir una miosis. Su lesión produce una pupila midriática arreactiva. Nos queda la opción 2. Una lesión de la carótida puede cursar con pupila midriática homolateral. En ningún caso, por la carótida viaja la vía simpática, que se encarga de producir una midriasis, y su lesión produciría una miosis. Por lo tanto, una lesión carotidia
nunca se acompañará de pupila midriática o materna. Vamos con el tercer par craneal. El tercer par craneal inerva el músculo recto superior de la musculatura del ojo, el recto inferior, el recto interno, el oblicuo menor, el elevador del párpado superior y las fibras parasimpáticas de la pupila. Es decir, se encarga de los movimientos del ojo hacia adentro, hacia arriba y hacia abajo, fundamentalmente. Se puede producir una lesión en su núcleo, que produce una debilidad de todos los músculos, excepto el recto superior, porque el recto superior se inerva de forma bilateral, y si lesionas el núcleo y el tercer par craneal, el tercer par craneal contralateral es capaz de inervar el elevador del párpado superior. En su porción subaracnoidea, una vez que el tercer par craneal abandona el sistema nervioso central para convertirse en un par craneal en sí mismo, se puede lesionar en la zona subaracnoidea antes de alcanzar el globo ocular, bien de forma compresiva o bien de forma isquémica. La compresión del tercer par craneal se produce típicamente en las herniaciones uncales, es decir, una masa hemisférica que desplace el lóbulo temporal hacia medial y el uncus comprime el tercer par craneal. O bien en las aneurismas de la arteria comunicante posterior, que son típicamente las que afectan al tercer par craneal y debutan antes de sangrar con una midriasis, ya que comprimen el nervio y lesionan la víscera. Y de forma isquémica, la causa más frecuente es, con diferencia, la diabetes mellitus. Además, puede producirse su alteración en todo tipo de vasculitis. El tercer par craneal sigue su recorrido hacia adelante hasta alcanzar el seno cavernoso, donde puede ser afectado por aneurismas de la carótida. Las aneurismas de la carótida a este nivel afectan no solo al tercer par, sino también al cuarto, al sexto y a la primera y segunda ramas del quinto. Por lo tanto, es rarísimo que un aneurisma de carótida afecte exclusivamente al tercer par. Por último, en la fisura orbitaria, cualquier lesión traumática, inflamatoria, tumoral puede lesionar el tercer par craneal antes de llegar al globo ocular en sí mismo, y a este nivel se lesionaría junto con el par cuarto, sexto y la primera rama del quinto, que atraviesa la fisura orbitaria junto con el tercero. Vamos con el cuarto par craneal, el troclear. Inerva el oblicuo mayor, que es el que se encarga de mover el ojo hacia abajo y hacia adentro, es decir, la movilidad que usamos para mirarnos la punta de la nariz, o típicamente para bajar escaleras. Cuando uno está bajando escaleras en el metro, en su casa, mira hacia abajo y hacia adentro. Ese movimiento lo realiza el oblicuo mayor, que está inervado por el cuarto par craneal. Cuando se produce una lesión del cuarto par craneal, el paciente adquiere lo que se llama la postura de Wilczewski. El paciente desvía la cabeza hacia el lado contrario de la lesión. Es decir, si yo tengo una lesión en el cuarto par craneal izquierdo, lo que hago es desviar la cabeza hacia la derecha. En esta posición es muy raro que yo quiera dirigir la mirada hacia mi nariz, porque eso es el hemicampo inferior. Sin embargo, con el resto de la movilidad de los ojos, soy capaz de manejar todo el campo visual. ¿Cuándo se lesiona el cuarto par craneal? Fundamentalmente en los traumatismos craneoencefálicos. El cuarto par craneal es el par que tiene un recorrido más largo intracraneal, por lo tanto es el que se lesiona con mayor facilidad. Y es fundamentalmente en los traumatismos frontales, ya que su origen es dorsal y el traumatismo frontal por contragolpe produce una lesión del cuarto par craneal. Igualmente se puede lesionar exactamente igual que el tercer par craneal en el seno esfenoidal, en la fisura orbitaria superior. En ambas estructuras hemos visto con el tercero que se podía lesionar tanto el cuarto como el sexto, como la primera y segunda rama del quinto par. Vamos con el sexto, el nervio abducens, que inerva el recto lateral y produce la abducción del ojo, es decir, la movilización del ojo hacia afuera. Se puede producir una lesión del sexto par a nivel del núcleo, pero a nivel del núcleo está muy junto con el núcleo del séptimo par craneal, por lo tanto, lo habitual es que si se produce una lesión del núcleo del sexto, se produce también una lesión del séptimo. Por eso es muy difícil ver una lesión nuclear del sexto aislada. Una vez que abandona el tronco del encéfalo, en su porción subaracnoidea, puede afectarse en todo su recorrido hasta el globo ocular, y es el par craneal que antes se afecta cuando aparece hipertensión intercraneal. Por eso, la hipertensión intercraneal puede debutar simplemente con una parálisis del sexto par craneal. Esto es así porque es el par craneal que tiene un recorrido más largo sobre la base del cráneo, y en una situación de hipertensión intercraneal se ve comprimido sobre ella y lesionado. También se puede lesionar cuando pasa cerca de la punta del peñasco,
constituyendo lo que se llama el síndrome de Granédico, que afecta al sexto y también al quinto y produce sordera. Son fundamentalmente infecciones del peñasco o tumoraciones que afectan a estos pares craneales. Sigue su recorrido hacia adelante, llegando hasta el seno cavernoso. En el seno cavernoso, a diferencia del tercer par craneal, sí puede afectarse el sexto sin afectación de todos los demás. ¿Por qué? Porque el sexto va pegado a la carótida dentro del seno cavernoso. Va literalmente pegado a su pared. Por lo tanto, un aneurisma de la carótida pequeño, que no comprima el resto de los pares, sí puede comprimir de forma aislada al sexto par craneal. Vamos con un concepto un tanto complicado, la oftalmoplegia internuclear, que no es la parálisis de ninguno de los pares craneales, pero es una lesión de la movilidad de los ojos. Se produce por una lesión del fascículo longitudinal medial, que es un tracto de sustancia blanca que comunica los núcleos del sexto par con los del tercer par craneal. Y este fascículo se encarga de coordinar la movilización de los ojos en el plano horizontal, no en el vertical, sino en el horizontal. La oftalmoplegia internuclear consiste en un nistagmo del ojo abducente, es decir, el ojo que mira hacia afuera bate, mientras que el ojo que aduce, el ojo que intenta mirar hacia el campo medial, no se mueve. Por lo tanto, tenemos un ojo que se mueve hacia afuera y bate, y un ojo que no se mueve. Y la oftalmoplegia internuclear se nombra en función del ojo que no se mueve. Por lo tanto, en este caso, mi ojo derecho bate y el izquierdo no se mueve, sería una oftalmoplegia internuclear izquierda. Esto se debe a que los lóbulos frontales, que hemos visto que se encargaban de dirigir la mirada hacia mi campo contralateral, mandan información por ejemplo, mi lóbulo frontal izquierdo manda información al núcleo de mi sexto par derecho para pedirle que mueva los ojos hacia la derecha. El sexto par, a su vez, le dice al tercer par del otro lado que le acompañe, que le haga al ojo izquierdo venirse hacia la nariz, mientras que él lleva el ojo derecho hacia afuera. Esta comunicación se produce a través del fascículo longitudinal medial. Cuando se lesiona, no existe esta comunicación, el sexto sigue recibiendo órdenes del lóbulo frontal, pero no es capaz de transmitírselas al tercero. Por eso se produce esta lesión. Como comprenderéis, es una lesión en una zona muy profunda del cerebro y que es muy raro ver de forma aislada, pero que se puede producir de forma aislada en fundamentalmente dos situaciones: en la esclerosis múltiple, en la que pueden aparecer placas en cualquier lugar del cerebro, más grandes o más pequeñas, y en las lesiones vasculares. Cualquier lesión tumoral o traumática es extremadamente raro que lesione solo esto y ninguno de los pares craneales que hemos estado viendo hasta ahora. Seguimos con el quinto par, el nervio trigémino. Tiene una rama sensitiva, la más importante, y una rama motora. La inervación sensitiva se divide en tres ramas: V1, V2 y V3. La V1 se llama oftálmica y se encarga de la inervación sensitiva de la piel que va de la punta de la nariz a frente, el reflejo corneal. V2 es la siguiente rama, se encarga de la piel que cubre el labio superior hasta la punta de la nariz. La punta de la nariz, recordad, es de V1, y esto es importante a la hora de tratar el herpes zóster. Cuando aparecen vesículas de herpes en la punta de la nariz, significa que se puede afectar la córnea, y eso puede llevar a ceguera. Sin embargo, si aparecen vesículas en el labio superior, eso es de V2 y no va a afectar a la córnea y no puede producir ceguera. Por último, V3, la última de sus ramas, se encarga de inervar la piel que cubre la mandíbula hasta la oreja y parte del occipucio. La inervación motora es una rama más pequeñita del nervio trigémino, pero que se encarga de inervar a todos los músculos que se encargan de la masticación: el músculo temporal, el masetero y los pterigoideos. Su parálisis produce una desviación de la mandíbula hacia el lado enfermo. ¿Por qué? Porque el lado sano, al mantener el tono de estos músculos, empuja a la mandíbula hacia el otro lado. ¿Qué patologías puede lesionar el nervio trigémino? Bueno, pues fundamentalmente tres. El herpes zóster, la más común con diferencia. Ya hemos hablado que una lesión de zóster de la primera rama puede acabar en ceguera por lesión de la córnea. La esclerosis múltiple y la neuralgia idiopática, que, como su propio nombre indica, no tiene causa conocida. Seguimos ahora con el nervio facial, el séptimo par craneal.
El nervio facial es el que se encarga de la inervación de toda la musculatura mímica de la cara, no de la masticación, sino de aquella que utilizamos para gesticular, de las glándulas lacrimales, de la submaxilar, la sublingual y de los 2 tercios anteriores de la lengua. Bien, respecto a la inervación mímica de la cara, el nervio facial tiene una particularidad, y es que no inerva por igual toda la hemicara, sino que la hemicara inferior recibe información de la corteza exclusivamente del otro lado. Es decir, mi corteza motora izquierda manda información al núcleo del facial derecho para la musculatura de la hemicara inferior. Pero para la musculatura de la hemicara superior mandan información ambas cortezas, tanto mi corteza derecha como mi corteza izquierda. Y eso es muy importante a la hora de localizar una lesión. Mirad, si vemos un paciente con una parálisis que afecta exclusivamente a la parte inferior de su cara, sabremos que por fuerza la lesión tiene que estar en la corteza del otro lado. No es una lesión del par craneal ni de su núcleo, sino de la corteza. Como la corteza del otro lado está enviando información para la hemicara superior no está paralizada. Mientras que si vemos un paciente que tiene toda una hemicara paralizada, sabremos que la lesión no es de la corteza, sino que es o bien del núcleo o bien del nervio facial en sí mismo. ¿De acuerdo? Bien, esto es importante a la hora de localizar lesiones, pero hay una cosa que nos puede llevar a confusión, y es la desviación de la comisura bucal. En los enunciados de las preguntas no siempre te hablan de una hemicara paralizada, sino que a veces dicen que el paciente viene con una desviación de la comisura bucal hacia un lado. Por ejemplo, desviación de la comisura bucal hacia la derecha. Bien, una desviación de la comisura bucal hacia la derecha significa que la parálisis es del lado izquierdo, y eso nos debe llevar a confusión. Como el lado derecho está sano y mantiene el tono de la musculatura, tira de toda la boca hacia la derecha, ya que ya no tiene la oposición del lado izquierdo que ahora está lesionado y ha perdido el tono. Por eso, una desviación de la comisura hacia un lado supone la parálisis del lado contrario. Por último, respecto al nervio facial, hay que saber 3 enfermedades que son capaces de producir una parálisis bilateral, que son el síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad de Lyme y la sarcoidosis. Esas 3 pueden producir una parálisis de ambos nervios faciales. Vamos con los pares craneales bajos, el 9, el 10, el 12, que son el glosofaringeo, el vago y el hipogloso. El 9 inerva el constrictor superior de la faringe y el tercio posterior de la lengua. Así como hemos visto que los 2 tercios anteriores los inervaba el facial, el tercio posterior lo inerva el 9. La lesión del noveno produce una desviación del velo del paladar hacia el lado sano y una pérdida del reflejo faríngeo. Fijaros, pasa igual que con el nervio facial. Cuando miras la faringe de estos pacientes, la campanilla apunta al lado sano, ya que la musculatura de ese lado conserva la inervación, por tanto conserva su tono, y la musculatura sana tira hacia su lado, mientras que la musculatura enferma, que no está inervada, ha perdido su tono y no es capaz de contraponer la fuerza del otro lado. Se pierde el reflejo faríngeo, lo cual es muy importante porque pacientes con estos déficits a veces no pueden recibir alimentación enteral, ya que están en riesgo de aspiraciones. El 10º par inerva la musculatura laringea, porta la inervación parasimpática de todo el tubo digestivo hasta el ángulo esplénico del colon, y su lesión produce disfagia, disfonía y anestesia laríngea. Este par es el encargado de la musculatura laríngea, de las cuerdas vocales, y por tanto su lesión unilateral produce disfonía, su lesión bilateral produce compromiso respiratorio, ya que las cuerdas vocales se cierran. Por último, el 12, el hipogloso, que inerva la hemilengua del mismo lado. La lesión del 12º par craneal produce una atrofia de esa hemilengua y una desviación de la lengua hacia el lado enfermo. No os confundáis con los anteriores. La musculatura de la lengua empuja, no tira, a diferencia de la que pasaba con el glosofaringeo y con el facial. La musculatura de la lengua empuja para protruir la lengua. Cuando empuja a un lado y el otro está enfermo y no es capaz de empujar, la lengua se desvía hacia el lado enfermo. Hay que tener claro que el 9º, el 10º y el 11 salen los 3 juntos por el agujero yugular. Por lo tanto, es muy común que se produzca una lesión de estos 3 pares craneales juntos. Mientras que el 12º, el hipogloso, sale por el canal del hipogloso, que lleva su nombre,
que está situado debajo del cóndilo occipital y sale solo. Por lo tanto, es frecuente que se produzca una lesión del 9, 10 y 12 juntos o del 12 aislado, pero no una combinación de estas cosas. Vamos, una vez que sabemos localizar los pares craneales, qué funciones tienen y qué alteración produce su lesión, vamos a estudiar los síndromes troncoencefálicos. Son síndromes cruzados, y esto es lo fundamental que hay que tener claro con los síndromes troncoencefálicos. Producen una afectación motora o sensitiva de un hemicuerpo y de los pares craneales del otro lado, es decir, del hemicráneo contralateral. El par craneal lesionado es el que nos da la información de qué lado es el que está lesionado y a qué altura, es decir, si tenemos un hemicuerpo derecho lesionado con un hemicráneo izquierdo, el par craneal que sea, sabremos que la lesión está en el lado izquierdo y la altura de la lesión será aquella del par craneal que está lesionado. Para acordarnos de los niveles de los pares craneales, recordamos otra vez: 2 salen del telencéfalo, 2 salen del mesencéfalo, 4 de la protuberancia y 4 del bulbo. Y a la hora de los déficits, para no confundirnos, recordar el tercero, el cuarto, el sexto, el séptimo y el noveno, el lado sano tira, mientras que el 12 y el 5, el lado sano empuja. Vamos a hacer una pregunta. La exploración de un paciente que consulta por diplopia revela limitación de la mirada hacia afuera del ojo izquierdo, paresia hemifacial izquierda y disminución de fuerza en extremidades derechas. La lesión se sitúa y tenemos 5 opciones: cápsula interna izquierda, mesencéfalo izquierdo, mesencéfalo derecho, protuberancia izquierda y conducto auditivo interno izquierdo. Bien, primero vamos a ver qué le pasa a este paciente. Tiene una diplopia, es decir, una diplopia de la mirada conjugada. Uno de los ojos no se mueve bien y es el ojo izquierdo, que no es capaz de abducir, de mirar hacia afuera. La inervación del músculo lateral externo la lleva el sexto par craneal, que es el que está lesionado en este caso, y una paresia hemifacial izquierda. No habla de superior o inferior, por lo tanto hemos de asumir que toda la hemicara está lesionada. Por lo tanto tenemos un paciente con una lesión del sexto y el séptimo pares craneales izquierdos. Ya hemos visto que los núcleos del sexto y del séptimo par se localizan muy juntos en el tronco del encéfalo y que por lo tanto es muy fácil que la lesión se vea conjuntamente. Y una disminución de fuerza en extremidades derechas, es decir, tenemos un paciente con déficit cruzado. Ya sabemos que estamos en el tronco del encéfalo y ya sabemos que estamos en la protuberancia, porque el sexto y el séptimo salen de ahí. Recordad, 2 del telencéfalo, el tercero y el cuarto del mesencéfalo y los 4 siguientes, entre ellos el sexto y el séptimo, de la protuberancia. ¿Qué protuberancia? ¿La derecha o la izquierda? Hemos visto que el lado del par craneal es el que nos da el lado de la lesión. Por lo tanto, estamos en protuberancia izquierda. La opción 4 es la correcta. En el tronco del encéfalo existen multitud de síndromes, cada uno de ellos con nombre propio. Aprenderos todos ellos os llevaría muchísima memoria, muchísimo esfuerzo y es algo que no tiene mayor sentido. Son síndromes que se ven de forma muy rara y que se preguntan en los exámenes de forma rarísima. Por lo tanto, no hay que gastar memoria en aprenderlos. De aprender uno, simplemente hay que conocer el síndrome de Wallenberg. Este se produce por la oclusión de la arteria cerebrosa posterior inferior, o PICA en la literatura anglosajona. Y produce los siguientes síntomas. Produce un síndrome vertiginoso por la afectación de los núcleos vesiculares a ese nivel. Produce disartria y disfagia por afectación del núcleo ambiguo del vago. Produce diplopia por afectación del sexto par en la protuberancia inferior. Produce hipoestesia facial ipsilateral, produce una alteración del núcleo del quinto par, del trigémino del mismo lado. Produce una hipoestesia corporal contralateral por la afectación del tracto espinotalámico, que lleva una información sensitiva desde la médula hacia arriba, hacia el tálamo. Produce un síndrome de Horner ipsilateral por afectación de la vía simpática, lo hemos visto antes en un estudio de la vía simpática, que baja por aquí hasta los niveles dorsales de la médula. Y por último, una ataxia cerebelosa ipsilateral por afectación del pedúnculo cerebroso inferior y el cerebelo en sí mismo. Así que tenemos 7. Un síndrome vertiginoso, una disartria, diplopia, hipoestesia facial ipsilateral, hipoestesia corporal contralateral, Horner ipsilateral
y ataxia cerebelosa ipsilateral. Bien, de estos 7, los fundamentales para reconocer el síndrome lo antes posible son la hipoestesia facial ipsilateral, la hipoestesia corporal contralateral y la ataxia cerebelosa ipsilateral. Es decir, un paciente que ha perdido la sensibilidad en una hemicara, en el hemicuerpo contralateral y que es torpe, atáxico en el hemicuerpo del lado de la cara que ha perdido la sensibilidad. Vamos a hacer una pregunta para fijar este concepto. Un paciente con hipoestesia hemifacial izquierda y hemicorporal derecha señala la localización más probable de su lesión y nos dan 5 opciones: corteza parietal izquierda, tálamo izquierdo, mesencéfalo derecho, bulbo izquierdo y ganglio de láser izquierdo. En la corteza parietal izquierda no puede ser, ya que afectaría a todo el hemicuerpo derecho, incluida la cara. El tálamo izquierdo tampoco puede ser por el mismo motivo, porque afectaría a todo el hemicuerpo derecho. El mesencéfalo derecho no puede ser, porque afectaría al hemicuerpo izquierdo, y estamos hablando de una afectación hemicorporal derecha. El bulbo izquierdo es efectivamente la opción correcta. Lo que nos describe es un paciente con un síndrome de Wolfram. La única duda a la hora de localizar el nivel de la lesión podría ser con una lesión protuberancial, es decir, una lesión en la protuberancia izquierda, ya que no nos dicen ninguna lesión de un par craneal más que una hipoestesia de la cara. Y el núcleo del quinto par craneal, que es el que recibe la sensibilidad de la cara, se extiende por el bulbo y la protuberancia, pero la extensión es más amplia en el bulbo. Por lo tanto, entre el bulbo izquierdo y la protuberancia izquierda nos quedaríamos con el bulbo. Por fortuna, en esta pregunta no hay opción de protuberancia izquierda y no tiene que ser el bulbo raquídeo izquierdo. Vamos a estudiar a continuación la función motora y la función sensitiva. Dentro de la función motora, lo más importante es la vía piramidal, entender por dónde va la vía piramidal, a qué niveles se puede lesionar y cuál es la sintomatología que se produce con su lesión. La vía piramidal está constituida fundamentalmente por las primeras motoneuronas que se generan en el córtex motor, es decir, la circunvolución precentral, en la parte más posterior del lóbulo frontal. Ahí las pirámides de Betz, que son las neuronas más grandes de la corteza, emiten los axones que se agrupan para formar la cápsula interna. Al menos parte de ella, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna, son estos axones que provienen de la corteza motora. Prosiguen inferiormente, después de la cápsula interna, pasan por el pedúnculo cerebral, en el mesencéfalo, siguen bajando por el puente, la zona más anterior de la protuberancia, hasta llegar al bulbo raquídeo, donde forman una estructura que se llama la pirámide vulvar. En la parte más inferior del bulbo se decusa el 90% de las fibras. Esas fibras que se decusan son las más importantes con respecto a la sintomatología, y la lesión de ese 10% de fibras que no se decusan es, desde el punto de vista de sintomatología, muy poco expresivo. En la médula bajan por la columna lateral, por la sustancia blanca, por la zona lateral de la médula, hasta llegar al nivel a donde van a hacer sinapsis con la segunda motoneurona. En ese nivel, digamos que el axón se adelanta hasta el asta anterior medular, donde hace el relevo con la segunda motoneurona. Esta segunda motoneurona proyecta un axón que va a formar parte del nervio periférico hasta llegar a su músculo del destino y a la placa neuromuscular, y por último al músculo que es el efector final de toda esta vía. Las diferencias en cuanto a la sintomatología que produce una lesión entre la primera y la segunda motoneurona son muy importantes para localizar lesiones y para identificar patologías. Entonces nos vamos a fijar en 3 puntos para diferenciar si la lesión es de primera o de segunda motoneurona, que son los reflejos osteoteminosos, la respuesta cutáneo-plantar o Babinski y la respuesta del músculo. En cuanto a los reflejos, cuando se produce una lesión de la primera motoneurona vamos a encontrar los reflejos osteoteminosos muy vivos, exaltados, mientras que si la lesión se produce en la segunda motoneurona aparecerán disminuidos. Esto es así porque la primera motoneurona inhibe el reflejo miotáctico, ese que se dispara cuando se produce un estiramiento de la fibra muscular. Es un reflejo monosináptico que va por la fibra, por la zona sensitiva del nervio hasta posterior y hace una única sinapsis con la segunda motoneurona para producir la contracción de la musculatura. Bien, este reflejo de forma habitual está inhibido por la primera motoneurona, por lo tanto si la lesionamos se produce una exaltación de este reflejo.
Y a su vez, si lesionamos la segunda motoneurona, que es la parte efectora del reflejo, estos reflejos se verán disminuidos. Lo mismo pasa con la respuesta cutánea plantar. El reflejo extensor, es decir, cuando pasamos un objeto romo por el canto externo del pie y la base de los dedos, se produce de forma normal una flexión del dedo gordo o una respuesta indiferente. La primera motoneurona se encarga de forma tónica inhibir un reflejo arcaico, que es la extensión del dedo gordo del pie. Es decir, cuando lesionamos la primera motoneurona se produce un Babinski positivo o una extensión del primer dedo del pie cuando pasamos un objeto romo por la base de los dedos. Cuando lo que se lesiona es la segunda motoneurona, que es la parte efectora de este reflejo, o bien se produce una flexión del primer dedo o bien no se produce respuesta alguna, que es lo más habitual. En los miembros superiores, un reflejo equivalente al Babinski es el denominado Hoffman, que consiste en suspender la última falange con los dedos y golpear la uña de esta forma, y cuando el reflejo es positivo se contrae el dedo gordo de la misma mano. Eso es equivalente al Babinski, pero en miembros superiores. Y la explicación es exactamente la misma. Cuando hay una lesión en la primera motoneurona se libera el reflejo y se produce la contracción del dedo gordo. Cuando hay una lesión de la segunda motoneurona, el reflejo está abolido o es indiferente. En cuanto a las fibras musculares, cuando se produce una lesión de la primera motoneurona, la fibra se atrofia, pero se atrofia por desuso. Es decir, la segunda motoneurona, que está íntegra, sigue mandando mensajes de forma constante, de forma tónica al músculo, mensajes tróficos, mensajes que permiten que el músculo mantenga su masa. Al final la fibra se atrofia, pero porque no se mueve, y a lo largo de los días va perdiendo masa hasta que semanas después la fibra está atrófica. Y esta afectación, esta atrofia, afecta a amplios grupos musculares, ya que la lesión de la primera motoneurona habitualmente se afecta de forma amplia. Como las primeras motoneuronas viajan en haces muy comprimidos, lo normal es que se lesionen todas a la vez, es decir, que se afecte, por ejemplo, todo un hemicuerpo, o el miembro inferior, o el miembro superior y el miembro inferior respetando la cara, pero a amplios grupos musculares. Todo lo contrario que sucede con la segunda motoneurona. Cuando se afecta a la segunda motoneurona se produce una atrofia de la musculatura de forma precoz, de forma muy rápida, ya que el músculo ha perdido esas señales tónicas que envía la motoneurona para mantener su trofia. Y ya no es una atrofia por desuso, sino es una atrofia por denervación, que se produce mucho antes. Este músculo presenta fasciculaciones y fibrilaciones, que son expresiones de una falta de inervación. La placa motora ya no tiene el control de la segunda motoneurona y se contrae y se activa de forma, digamos, aleatoria. Y se produce una afectación de grupos musculares aislados. Las segundas motoneuronas se distribuyen a todo lo largo de las cestas anteriores de la médula, por lo tanto es muy complicado que haya una patología que pueda producir una lesión de todas ellas a la vez. Lo habitual es que se lesionen siempre unos pocos niveles. Por eso, la afectación de los grupos musculares es de forma mucho más aislada que cuando sucede con la primera motoneurona. Vamos a hacer una pregunta más. Un paciente con lesión en el área motora puede presentar todas excepto una de las siguientes: ausencia de reflejos miotácticos en fases muy precoces, reflejos miotácticos exaltados, ausencia de reflejos cutáneo abdominales, respuesta cutáneo plantar flexora en fases avanzadas del cuadro, rigidez en hoja de navaja de los miembros afectados. Bien, esta pregunta puede ser un poco confusa y por eso precisamente se pone aquí, para aclarar conceptos. Ausencia de reflejos miotácticos en fases muy precoces. Esa es efectivamente cierta, aunque lo habitual es que los reflejos sean exaltados. Para que se establezca toda la sintomatología propia de una lesión de la primera motoneurona, hacen falta unos cuantos días. Al principio, digamos que la médula está en fase de shock por haber dejado de recibir las aferencias que le vienen de la corteza motora. Y al principio no hay reflejos miotácticos, o puede no haber. La opción 2. La opción 2 es la típica de una lesión de la corteza motora, unos reflejos miotácticos exaltados. Aquí no hay nada que decir. En la opción 3. Una ausencia de reflejos cutáneo abdominales. Esto es lo habitual cuando se produce una lesión medular o cuando se produce una lesión de la vía motora a cualquier nivel por encima de la médula. Los reflejos cutáneo abdominales por debajo del nivel de lesión quedan abolidos, al revés que lo que sucede con los reflejos miotácticos. La quinta opción, rigidez en hoja de navaja de los miembros afectados, es la típica de la espasticidad que se produce por lesión de primera motoneurona. La segunda motoneurona ha perdido la inhibición de la primera y por tanto está continuamente mandando señales. El músculo queda por tanto espástico. La respuesta incorrecta es la cuarta. La
4, que es la que habría que marcar. Respuesta cutáneo-plantar flexora en fases avanzadas del cuadro. Todo lo contrario. En los primeros momentos de una lesión de primera motoneurona, la respuesta cutáneo-plantar puede ser indiferente o incluso flexora, pero en fases avanzadas del cuadro, cuando ya se ha instaurado toda su sintomatología propia, en ningún caso será flexora. Será o bien extensora o bien indiferente por falta de actividad muscular, pero en ningún caso flexora. Si juntamos las lesiones de primera o segunda motoneurona con otros signos o síntomas, podemos localizar con mucha precisión la lesión. Y así, por ejemplo, si tenemos signos de primera motoneurona más afasia, sabemos con certeza que estamos en una lesión de la corteza motora, porque la afasia es, por definición, una lesión de corteza. Si tenemos signos de primera motoneurona y tenemos afectación de pares craneales del otro lado, sabemos que estamos en el tronco del encéfalo, que se han lesionado los pares del lado donde se produce la lesión y las primeras motoneuronas del lado contrario a donde se produce la parálisis. Si tenemos una afectación única y exclusiva de la segunda motoneurona, lo que tenemos es una lesión del asta anterior o de la raíz motora del nervio. Ya sabéis que la raíz motora y sensitiva se fusionan a pocos centímetros de la salida de la médula. Muy bien, pues si lesionamos exclusivamente la raíz motora, veremos signos de segunda motoneurona y nada más. Sin embargo, si lo que tenemos son signos de segunda motoneurona y un déficit sensitivo asociado, estamos ante una lesión del nervio periférico, en donde se lesionan tanto las fibras que van al músculo como las fibras sensitivas que vienen de la piel y de otros órganos. Si lo que tenemos son signos de primera y segunda motoneurona a la vez, lo cual parece algo contradictorio, estamos casi de forma absoluta ante una esclerosis lateral amiotrófica. Cuando tengamos en una pregunta signos de primera motoneurona, es decir, reflejos exaltados, espasticidad y a su vez de segunda motoneurona, que típicamente nos hablarán de fasciculaciones musculares, estamos ante una ELA. Vamos a estudiar ahora el sistema de la sensibilidad. El sistema de la sensibilidad se divide en dos sistemas distintos, no es como el sistema motor, que es una única vía piramidal, sino que va en dos haces diferentes. Tenemos el sistema dorsal y el sistema anterolateral. El sistema dorsal es aquel que porta la sensibilidad epicrítica y protopática. La sensibilidad epicrítica es la sensibilidad táctil fina, la que nos permite distinguir dos puntos muy próximos entre sí, y la protopática es aquella que lleva información sobre la posición de nuestras articulaciones. La sensibilidad entra por las raíces posteriores, igual que todas las sensibilidades, y sin hacer sinapsis se sitúa en las columnas posteriores de la médula, en la sustancia blanca. No ha hecho sinapsis todavía. En estas columnas posteriores lo que se sitúa más medial es la información que viene más distal del cuerpo, es decir, la sensibilidad que viene de los pies se sitúa más medial, mientras que la sensibilidad que viene de la cadera, de los brazos, se sitúa progresivamente más lateral en los cordones posteriores. Estos cordones posteriores suben hasta el bulbo raquídeo, donde aquí sí hacen su primera sinapsis, en los núcleos de Gold y Burlatz. Hacen una sinapsis y de aquí parte el segundo axón, que se decusa inmediatamente y asciende por el lado contralateral, formando el llamado lemnisco medial, que es el que porta la sensibilidad del hemicuerpo contralateral. Este lemnisco medial sube por la protuberancia y a nivel del mesencéfalo, en la transición entre mesencéfalo y protuberancia, se une al núcleo del trigémino y a las fibras que vienen del núcleo del trigémino. Es decir, es en este punto donde las sensibilidades de la cara y del cuerpo se unen en un mismo haz. Un poquito más arriba se une con el sistema anterolateral, que comentaremos más adelante, y suben hasta el tálamo, donde hacen sinapsis en el núcleo ventral posterolateral. Y de aquí, por último, la última fibra sube a la corteza somatosensorial primaria, en la circunvolución postcentral, la circunvolución más anterior del lóbulo parietal. Hasta aquí el sistema dorsal de la sensibilidad epicrítica. Vamos ahora con el sistema anterolateral, que lleva la sensibilidad dolorosa y termoagésica. Son las sensibilidades que nos permiten distinguir lo caliente de lo frío y el dolor. Entra por la raíz posterior, exactamente igual que el sistema dorsal, y hace sinapsis inmediatamente en el asta posterior, a diferencia del otro. Las fibras que parten del asta posterior se decusan por delante del epéndimo, es decir, por la comisura gris anterior, es una comisura de sustancia gris, y forman el tracto espinotalámico en el cordón lateral de la médula contralateral. Suben por el bulbo raquídeo, protuberancia, y se unen con el lemnisco medial que portaba la sensibilidad epicrítica del lado contralateral, es decir, a este nivel se han unido las sensibilidades epicríticas y termoagésicas.
Siguen subiendo para hacer sinapsis en el núcleo talámico ventral posterolateral, exactamente igual que antes, y proyectar las fibras hasta la corteza somatosensorial primaria. Así como hemos hecho con el sistema motor, existen con el sistema sensitivo signos que nos permiten localizar el nivel de una lesión. Así, si nos presentan un paciente con hemihipoestesia contralateral, incluida la cara, y con otros signos o síntomas como la estereognosia, la atopognosia, es decir, no ser capaz de reconocer objetos con el tacto o no reconocer dos estímulos a la vez, a su vez presenta una conservación relativa del dolor y la temperatura, y esta conservación relativa es muy matizable. El paciente no es capaz de sentir dolor como tal, pero el dolor no es una sensación como el tacto que se proyecta hacia la corteza y es plenamente consciente, sino que se proyecta hacia muchos sitios además de la corteza. Por lo tanto, no es que sienta dolor como tal, sino una sensación desagradable. Él sabe que algo malo sucede, pero no es dolor como tal. Bien, si tenemos esa hemihipoestesia contralateral completa, con una conservación, como hemos explicado, relativa del dolor, lo que tenemos es una lesión cortical. Hemos lesionado el área somatosensorial primaria. Si en lugar de esto tenemos una hemihipoestesia contralateral completa, igual que la anterior, pero con hiperpatía contralateral, ¿qué es esto? El paciente no es capaz de sentir el tacto, sin embargo siente una sensación muy desagradable cuando se le toca. No es capaz de localizar el punto en que se le ha tocado, simplemente siente dolor. Esto es un síndrome que tiene un nombre, de Guérin-Crouzet, y es típico de la lesión talámica. Cuando se lesiona el núcleo ventral posterolateral, que es a donde han llegado todas las aferencias, se produce esta hemihipoestesia contralateral con hiperpatía. Así que recordemos, hemihipoestesia contralateral completa con conservación relativa del dolor, lesión cortical. Hemihipoestesia contralateral completa con hiperpatía, lesión talámica. Cuando nos presentan un déficit suspendido térmico doloroso con una conservación de la sensibilidad táctil y propioceptiva, estamos ante una lesión centromedular. Es decir, cuando hay una lesión en el centro de la médula que se expande, el tipo de lesión que sea, lo que lesiona son las fibras que se vienen depusando desde el asta posterior para formar el haz espinotalámico que va por la columna blanca lateral de la médula. Son esas fibras las que se lesionan, no las de los cordones posteriores que llevaban la sensación táctil y propioceptiva. Por lo tanto, lo que tenemos es un déficit térmico doloroso de aquellos niveles en los que hay una lesión centromedular con una conservación completa de la sensibilidad táctil y propioceptiva. En lugar de esto, cuando lo que tenemos es un déficit de la sensibilidad táctil y propioceptiva con conservación del dolor y la temperatura, es decir, la situación completamente inversa, lo que tenemos es una lesión medular posterior, que es típica del neurolues, de la afectación terciaria de la sífilis. Se lesiona la médula por la parte posterior y se lesionan los haces que vienen a hacer sinapsis a los núcleos de Golgi-Burdach, los que llevan la sensación táctil y propioceptiva. Sin embargo, el dolor y la temperatura, que se cruzan inmediatamente tras la sinapsis para ir por el cordón lateral, no se lesionan. Por último, cuando lo que tenemos es un déficit de la sensibilidad que se llama enguante y calcetín, es decir, que afecta fundamentalmente a las zonas más distales de nuestro cuerpo, con una afectación simultánea de segunda motoneurona, también en el déficit motor, lo que estamos es ante una polineuropatía. Se afectan los nervios de todo el cuerpo, por el motivo que sea, diabetes, vasculitis, la causa que sea, pero afecta a muchos nervios a la vez. Eso afecta a las fibras sensitivas más largas. Cuanto más largo es un nervio, más fácil es que se afecte por cualquier patología sistémica. Por eso se produce un déficit que va progresando desde las partes más distales hasta las partes más proximales. Aparte de estos síntomas, de estos signos localizadores, tenemos los dermatomas, que también nos permiten localizar el nivel de la lesión en la médula. Los dermatomas son franjas de piel cuya sensibilidad es recogida por un nivel concreto de la médula. Y hay puntos concretos de la anatomía que marcan los dermatomas. Reconociendo esos puntos, seremos capaces de averiguar en qué dermatoma estamos y con eso seremos capaces de averiguar a qué nivel de la médula está la lesión. Así tenemos V1, V2 y V3, que son las tres ramas del nervio trigémino. V1 tenemos que recordar que recoge la sensibilidad de la frente y de la punta de la nariz. V2 recoge la sensibilidad de la mandíbula, del labio superior. V3 recoge la sensibilidad del maxilar inferior. C5, los niveles entre V3 y C5 son difusos y poco importantes a la hora de localizar, pero C5 recoge la sensibilidad del hombro,
C6 recoge la sensibilidad del primer dedo, es decir, del dedo gordo. C7 recoge la sensibilidad del segundo y tercer dedo. Y C8 del cuarto y quinto dedos. T4, ya estamos a los niveles dorsales, recoge la sensibilidad de la zona del pezón y la areola. T10 recoge la sensibilidad en la zona del ombligo. L1, ya estamos en el plexo lumbar, recoge la sensibilidad de la ingle. Y ahora vienen los niveles L4, L5 y S1, que son muy importantes para localizar las hernias discales. L4 recoge una sensibilidad del dermatoma que incluye la piel que cubre el maleolo interno, que es un punto de anatomía muy fácil de localizar. L5 recoge la sensibilidad del dorso del primer dedo del pie y S1 del maleolo externo. Con estos datos sencillos es muy sencillo localizar el nivel de la lesión medular o a qué raíz nerviosa está afectando una hernia discal lumbar. S2 de las raíces de S2 a 5 recoge la sensibilidad que viene del perineo. Vamos con el estudio de la ataxia, un síntoma que consiste en la falta de coordinación por parte del paciente. La coordinación por parte del paciente depende fundamentalmente de tres sistemas: de las aferencias sensitivas, es decir, que el paciente sea capaz de posicionar en el espacio las partes de su cuerpo; del sistema cerebeloso, que es el encargado de coordinar los movimientos del cuerpo; y del sistema vestibular, que es el encargado fundamental del equilibrio, de darnos una posición nuestra con respecto al espacio. Así como la sensitiva nos aporta información de nuestras partes del cuerpo con respecto unas a las otras, el vestíbulo nos aporta información de nuestra posición en el espacio y el cerebelo es el encargado de coordinar todas estas informaciones y los movimientos que se producen a consecuencia de las informaciones que nos llegan. Bien, la afectación de cada uno de los sistemas produce síntomas parecidos, pero con matices que nos permitirá localizar dónde está el problema. Así, cuando se afectan los cordones posteriores de la médula que portan la información sensitiva, se afecta la marcha, la coordinación de los miembros inferiores y se produce un signo de Romberg positivo, es decir, el paciente con los pies juntos cierra los ojos y no es capaz de mantener el equilibrio, ya que no le llega información por los cordones posteriores de dónde están sus piernas, en qué posición están sus articulaciones de las rodillas, los tobillos, las caderas, y no es capaz de mantener el equilibrio. En cuanto al cerebelo, existen una serie de síntomas que son comunes en cualquier afectación cerebelosa y después hay matices en cuanto a si la afectación es hemisférica o del vermis, es decir, de la zona central del cerebelo. En toda afectación cerebelosa se produce dismetría, es decir, eso lo vemos muy fácil en la prueba dedo-nariz, el paciente no es capaz de coordinar el movimiento del dedo y llevarlo a la punta de la nariz. Disdialogocinesia, el paciente no es capaz de hacer movimientos alternantes. Típicamente se pide que el paciente golpee intermitentemente la palma de una mano con la palma del dorso de la otra y el paciente no es capaz. Disartria, el paciente tiene una alteración en la articulación del lenguaje. Nistagmo, los movimientos conjugados de los ojos baten en una dirección o en otra, pero no es capaz de mantenerlos fijos. Y esto es importante, un Romberg negativo. El paciente que tiene una afectación cerebelosa, en principio, no debe caerse cuando cierre los ojos con los pies juntos, ya que le llega información sensitiva de los miembros inferiores y le llega información vestibular de su posición en el espacio, y no debería caerse. En cuanto a la afectación hemisférica o verniana, cuando se produce una afectación hemisférica, lo que llama más la atención es una afectación de los miembros ipsilaterales a la lesión, es decir, si yo tengo una lesión cerebelosa hemisférica derecha, lo que se afectará será mi brazo y mi pierna derecha. Lo más llamativo es siempre los brazos, los miembros superiores, que son los que antes nos damos cuenta de la pérdida de la coordinación. Mientras que si se produce una alteración en el vermis, lo primero que se altera y lo más llamativo es la marcha. El paciente tiene una marcha con una base de auscultación muy amplia, separa los pies entre sí y tiene una marcha tambaleante y con frecuencia se cae. Es también la marcha típica de las personas que están bajo los efectos del alcohol, ya que el alcohol produce una lesión de las neuronas de Purkinje y en su base es lo mismo, es una lesión cerebelosa reversible. En cuanto a la lesión de los núcleos vestibulares o de los órganos periféricos, los vestíbulos, producen unas alteraciones en la bipedestación, el paciente es muy inestable ya que no le llega información de cuál es su posición con respecto al espacio, la marcha está alterada por el mismo motivo y el Romberg es positivo.
La paciente cierra los ojos y se cae. Pero en este caso no hay afectación de los miembros ni hay disartria. La paciente articula el lenguaje con normalidad y no tiene descoordinación en los movimientos de los miembros superiores. La diferencia entre que el vértigo sea de origen periférico en los vestíbulos o en el octavo par craneal, o que sea de origen central en los núcleos vestibulares, es fundamentalmente a nivel del tipo de nistagmo que presentan. En las lesiones periféricas se produce un nistagmo horizontal rotatorio. El nistagmo es horizontal y los dos ojos baten rápido en una dirección y lento en la otra. Mientras que cuando la lesión es central, el nistagmo es multidireccional. No hay una dirección clara del nistagmo, no baten rápido en una dirección y lento en otra, sino que pueden batir hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, multidireccional. Además, cuando la lesión es periférica, habitualmente asocia acúfenos o hipoacusia, que se lesiona también la rama coclear del octavo par craneal y se produce una alteración en la audición. Cuando esto es central, normalmente no sucede. ¿Qué tipo de patologías producen cada uno de estos déficits? Es decir, qué patologías van a lesionar los cordones posteriores, qué patologías van a lesionar el cerebelo y qué patologías van a lesionar los vestíbulos, tanto a nivel periférico como central. Bien. A nivel sensitivo, tenemos varias patologías que pueden lesionar los cordones posteriores. Lo más típico es la neuropatía diabética, que lesiona los nervios del cuerpo en general, con preferencia por las fibras pequeñas y largas, que son las que llevan fundamentalmente esta información. Por eso se afectan. La neuropatía diabética se acompaña de un déficit sensitivo en guante y calcetín, ya que son las fibras nerviosas más largas y por tanto las que antes se afectan. También el síndrome tabético. El síndrome tabético es producido por la neurosífilis, la sífilis terciaria. La degeneración combinada subaguda por déficit de vitamina B12, que produce una degeneración de los cordones posteriores. La espondilosis cervical, ya que la inestabilidad de las vértebras cervicales produce una lesión fundamentalmente de los cordones posteriores. Y una lesión en el tálamo también es capaz de producir una ataxia de tipo sensitivo. El tálamo es el relevo de toda la información sensitiva del cuerpo. Así que hemos de recordar fundamentalmente la neuropatía diabética, la neurolues y la degeneración combinada subaguda de la médula. Esas tres patologías son fundamentales. En cuanto al cerebelo, hay patologías que afectan a los hemisferios y hay patologías que afectan al dermis. Las patologías que afectan a los hemisferios son fundamentalmente tumores, que son, en la inmensa mayoría de los casos, metástasis en los adultos. Si no son metástasis, lo siguiente en frecuencia es la hemangioblastoma, y en los niños lo más frecuente es el astrocitoma pilocítico. Fuera de los tumores tenemos causas vasculares, como el síndrome de Wolmer, posinfecciosos y la atrofia olivopontocerebelosa. En cuanto a la afectación berniana del cerebelo, tenemos dos patologías típicas que la afectan. La degeneración cerebelosa alcohólica, es decir, pacientes alcohólicos crónicos que acaban con una degeneración no reversible del cerebelo, y los tumores, que en este caso el caso típico es el meduloblastoma, que aparece en niños, que aparece en línea media. A diferencia de los tumores que hemos visto antes, las metástasis, el hemangioblastoma o el astrocitoma pilocítico, que aparecen en hemisferios, el meduloblastoma es típicamente de línea media. En cuanto a las alteraciones vestibulares, las alteraciones vestibulares periféricas, tenemos el vértigo paroxístico benigno o posicional, la neuronitis del octavo par craneal, la laberintitis, inflamación del laberinto por cualquier motivo, el síndrome de Meniere y la alteración postraumática tanto del sistema vestibular como del octavo par craneal. En cuanto a la alteración vestibular central, el caso típico es el ictus de la arteria cerebrosa posterior inferior, la pica, que produce el síndrome de Wollenfeld. La esclerosis múltiple, que puede lesionar de forma selectiva los núcleos vestibulares. Tumores del ángulo pontocerebeloso, que son en orden de frecuencia, primero el neurinoma del acústico, segundo el meningioma y tercero el quiste epidermoide. Ante un tumor del ángulo pontocerebeloso hemos de pensar siempre en esos tres tumores. Primero el neurinoma, segundo el meningioma y tercero el quiste epidermoide. Vamos a estudiar los distintos síndromes que se producen por lesiones medulares. Para empezar a comprender los síndromes medulares tenemos que dar unas nociones básicas de anatomía de la médula. Ya sabemos que la médula, la sustancia gris, se sitúa en la zona más interna y la sustancia blanca en la zona más externa.
a diferencia de lo que ocurre en los hemisferios cerebrales, en los que la corteza o sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es profunda. Aquí es al revés. En la zona posterior de la médula se sitúan los cordones posteriores de sustancia blanca que vehiculan la sensibilidad epicrítica y propioceptiva, que viene tanto de miembros inferiores como superiores, sin hacer sinapsis, hasta los núcleos de Golgi-Burgach. Y el asta posterior de la médula, de sustancia gris, donde pasan todas las sensibilidades por ahí. Es decir, la epicrítica y propioceptiva pasan sin hacer sinapsis para formar parte de los cordones posteriores, mientras que las sensibilidades termoanacésica, nociceptiva, hacen sinapsis en la misma asta posterior para después decursarse por delante del epéndimo. En la zona lateral de la médula encontramos un tracto descendente y varios tractos ascendentes. Vamos a focalizar fundamentalmente en el tracto descendente, que es la vía córtico-espinal lateral, la mayoritaria, aquella que la forman las fibras que se han decusado en el bulbo raquídeo. El 90% de las fibras se decusan y forman esta vía córtico-espinal lateral, que baja por el cordón lateral hasta el nivel al que vayan a inervar y entonces pasan a hacer sinapsis con la segunda motoneurona que está en el asta anterior. Y como fibras ascendentes tenemos el tracto espinotalámico, el que más nos importa como expresividad clínica, que vehicula la sensibilidad protopática y nociceptiva. Son fibras que han hecho sinapsis en el asta posterior y después se cruzan por delante del epéndimo para formar este tracto espinotalámico en el cordón lateral de la médula. Y en la zona anterior de la médula tenemos, por supuesto, las astas interiores, de la sustancia gris, conformadas por las segundas motoneuronas, que son las que emiten los axones que van a ir a la placa motora del músculo, y en la sustancia blanca tenemos los cordones anteriores, la vía córtico-espinal anterior o directa, aquellas 10% de fibras que no se han decusado, que van directamente por el mismo lado en el que se originaron. Estas fibras inervan fundamentalmente la musculatura del tronco y dan muy poca expresión clínica cuando se lesionan. Vamos con los síndromes medulares, una vez conocemos más o menos la distribución de las estructuras dentro de la médula. La mielopatía transversa o sección medular produce una para o tetraplegia en función del nivel, es decir, si están respetados los niveles de los plexos braquiales se produce una paraplegia, si es en nivel cervical se produce una tetraplegia, el paciente no puede mover ni brazos ni piernas. Por debajo del nivel de la lesión se producirán unos reflejos osteotendinosos exaltados, unos reflejos cutáneos abolidos por debajo del nivel de la lesión y una anestesia completa por debajo del nivel. En la hemisección medular o síndrome de Brown-Sequard se lesiona una hemimédula, tenemos una anestesia dolorosa contralateral, ya que hemos seccionado el haz espinotalámico que ya se había decusado, una anestesia propioceptiva ipsilateral, ya que este haz que baja por los cordones posteriores no se había decusado, y una parálisis ipsilateral, ya que seccionamos el haz córtico-espinal que ya está decusado y deinerva, digamos, todas las segundas motoneuronas que quedan del nivel de la lesión hacia abajo y, por supuesto, lesión de las segundas motoneuronas en el mismo nivel de la lesión. El síndrome medular central, por tumores o quistes que crezcan a partir del epéndimo, produce un déficit de sensibilidad dolorosa suspendido, es decir, en aquellos niveles en los que haya lesión se produce una anestesia dolorosa, ya que es justo por delante del epéndimo por donde se cruzan las fibras que vehiculan el dolor y la temperatura. Produce una amiotrofia y una paresia y areflexia. Esto es porque al crecer cualquier tipo de lesión con efecto masa desde el centro hacia afuera, lo primero que comprime son las astas anteriores de la médula, por lo tanto produce un déficit de segunda motoneurona. De ahí la amiotrofia, la paresia y la areflexia. La lesión que típicamente produce un síndrome medular central es la silicomielea, una expansión quística del epéndimo asociada a una malformación de Arnold-Chiari. En la lesión de las columnas posterolaterales se produce una ataxia sensorial, ya que no llega la información propioceptiva, con una conservación dolorosa, es decir, el dolor se conserva ya que viaja por la parte más anterior de la columna lateral. Se produce una espasticidad y una hiperreflexia, ya que en la parte posterior de las columnas laterales baja el haz córtico-espinal. Por lo tanto, lesionamos la primera motoneurona y liberamos las segundas motoneuronas por debajo del nivel de la lesión. Patologías que producen este tipo de lesión son la degeneración combinada subaguda por déficit de vitamina B12, la mielopatía vacuolar y la compresión extrínseca de la médula desde atrás,
cualquier tipo de proceso expansivo o traumático que comprima la médula desde atrás producirá este déficit. Por último, tenemos las columnas posteriores. Cuando se lesionan las columnas posteriores, tenemos una ataxia sensitiva, no llega información sensitiva de miembros inferiores y se produce el típico cuadro atáxico con base de sustentación amplia y se ve típicamente en la neurolux, en la fase terciaria de la sífilis. Es la enfermedad más representativa que produce una lesión de columnas posteriores. Además, en la lesión de columnas posteriores se puede ver el signo del ermite, que es una sensación de descarga eléctrica que recorre toda la médula cuando el paciente flexiona la cabeza hacia adelante. Este signo del ermite se puede ver, además de en neurolux, en la esclerosis múltiple, en la espondilosis cervical y en la mielopatía radical, la mielopatía por radiación. Nos queda el síndrome medular por isquemia, es decir, por alteración de la arteria espinal anterior. Produce una paraplegia o una tetraplegia en función del nivel de la lesión, una anestesia dolorosa, ya que secciona los haces espinotalámicos, y una disfunción vesical. El paciente deja de ser continente, pierde el control de los esfínteres y la vejiga pasa a ser autónoma, digamos. La patología que típicamente produce una isquemia de la arteria espinal anterior es la disección aórtica. La disección aórtica produce un colapso de las ramas que salen de la aorta para inervar la médula espinal y típicamente colapsa la arteria de Arankiewicz, que sale en los últimos niveles de la aorta torácica y que es la arteria fundamental que irriga las columnas anteriores. Preguntas sobre síndromes medulares. Un paciente con disminución de fuerza en miembro inferior derecho, disminución de sensibilidad térmica en miembro inferior izquierdo y déficit de sensibilidad posicional en miembro inferior derecho, se trata de un síndrome medular anterior, un síndrome medular posterolateral, un síndrome medular central, un síndrome de hemisección medular derecha o un síndrome de hemisección medular izquierda. Veamos, el paciente tiene una disminución de fuerza en miembro inferior derecho, es decir, una afectación de la vía corticoespinal derecha. Por lo tanto, ya sabemos que la lesión tiene que estar en la mitad derecha. Disminución de la sensibilidad térmica en miembro inferior izquierdo. La vía espinotalámica se cruza, por lo tanto, un déficit izquierdo supone una lesión a nivel derecho. Y un déficit de la sensibilidad posicional en miembro inferior derecho. Los cordones posteriores sabemos que vinculan la sensibilidad posicional y que no se cruzan hasta llegar al bulbo raquídeo. Por lo tanto, lo que tenemos es un síndrome de hemisección medular derecha, la opción 4. Un paciente de 20 años refiere desde la infancia episodios de dolor cervical agudo. En la resonancia magnética se observa un descenso de las amígdalas cerebrosas por el foramen magno. Presenta pérdida de sensibilidad térmica y dolorosa bilateral entre los niveles D3 y D5, con sensibilidad conservada por encima y debajo de la lesión. Nos debe hacer sospechar el diagnóstico de polineuropatía diabética, polirradiculopatía, lesión cordonal posterior, lesión cordonal anterior o lesión centromedular. Lo que nos describe es un paciente que tiene un déficit suspendido de la sensibilidad termoalfésica. Ya hemos visto que un déficit suspendido de la sensibilidad termoalfésica con conservación de la sensibilidad propioceptiva es típico de un síndrome centromedular. Así que la opción correcta es la quinta, una lesión centromedular. Y lo que nos describe del descenso de amígdalas cerebrosas por el foramen magno es una malformación de Arnold-Chiari, que se asocia con frecuencia a siringomiemia, que es lo que padece este paciente, una dilatación quística del epéndimo y que produce, por tanto, una lesión de las vías nociceptivas que se cruzan justo por delante. Vamos con la última. Un varón de 60 años refiere desde hace 6 meses déficit motor progresivo de miembros inferiores, acompañado de sensación eléctrica cuando flexiona el cuello, que se inicia a nivel cervical y se irradia distalmente. A la exploración se objetivan amiotrofias en musculatura intrínseca de las manos, reflejos bicipital y estiloradial normales, hiperreflexia en miembros inferiores y respuesta cutáneo-plantar extensora bilateral. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos le parece más probable? 1. Mielopatía cervical. 2. Neurolux. 3. Degeneración subaguda combinada de la médula. 4. Síndrome espinal anterior.
y 5, esclerosis lateral amiotrófica. Bien, tenemos un paciente en el que presenta el signo de Lermite, es decir, la sensación eléctrica que le baja cuando flexiona la cabeza, que tiene amiotrofias en la musculatura de las manos, es decir, tiene una lesión de la segunda motoneurona a nivel de los plexos, a nivel de los últimos niveles cervicales y primeros dorsales, reflejos bicipital y estiloradial normales, lo cual habla de una integridad de la primera motoneurona por encima de sus niveles, mientras que tiene una hiperreflexia en miembros inferiores y una respuesta cutáneo-plantar extensora bilateral, es decir, tenemos una lesión de segunda motoneurona a nivel del plexo cervical y una lesión de primera motoneurona a ese mismo nivel, ya que libera las segundas motoneuronas por debajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La duda razonable sería entre la opción 4, un síndrome espinal anterior, y una miopatía cervical. La opción correcta es la 1, ya que la 4 no consigue explicar la lesión de primera motoneurona. El síndrome espinal anterior efectivamente produciría amiotrofia de la musculatura de la mano, con reflejos bicipitales y radial normales, pero no podría explicar la hiperreflexia de miembros inferiores. La hiperreflexia de miembros inferiores se explica por una lesión de la vía corticoespinal, que lo explica todo la mielopatía cervical.